La palabra de hoy tiene como título crisis. Y crisis puede ser también problema, es un sinónimo, o prueba, como también lo podemos encontrar en la palabra. Y tendríamos que ver también lo que es la definición, ¿no? de lo que es un problema. Un problema es una falta de una necesidad. Yo tengo una necesidad X y tengo falta de esa necesidad, no lo estoy pudiendo resolver, entonces eso es un problema. ¿Tá? Lo contrario, por ejemplo, a lo que es, lo que se puede es resolver el problema. ¿No? Cualquier problema que nosotros tengamos se puede resolver. Si no se puede resolver, es una desgracia, no es un problema, es una desgracia. Entonces, una desgracia puede ser, hablando así fuertemente, claro, se nos falleció un ser querido, un ser cercano, eso es una desgracia, yo no lo puedo resolver. Sí, queda un vacío porque esa persona de alguna manera llenaba nuestras emociones o material, lo que sea, entonces queda ese vacío ahí. Eso no se puede resolver. Pero sí, si tenemos cualquier tipo de problema, por más también doloroso que puede ser, porque obviamente a nadie le gusta pasar por problemas, a nadie le gusta pasar por pruebas que las vamos a vivir, pero se puede resolver y es nuestro deber poder resolverlo. ¿Está? Entonces, este tema está basado en un texto que está en Santiago capítulo 1. Y para algunos que hace tiempo que están, si lo pueden buscar, está en YouTube, en el canal de La Barca. Está el pastor en la época de la pandemia, expuso todo el libro de Santiago, hermoso. Y ahí podemos entender qué es lo que pasaba, ¿no? en ese momento. Es un libro universal, es para todas las iglesias. Pero en ese momento habían hermanos que tenían inconvenientes, estaban pasando por pruebas, por problemas, y como dice acá el versículo 1, para los hermanos que están en la dispersión, hermanos que estaban dispersos porque la iglesia estaba siendo perseguida, entonces Santiago les escribe a ellos para darles ánimo, para darles aliento y para darles dirección. ¿Está? Y entonces dice, por ejemplo, vamos a empezar en el versículo 2 y 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y yo me quedaba con esto de las pruebas, ¿no? Y analizaba y meditaba en el tema de las pruebas. Como yo le decía recién, la prueba... Como dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nadie se siente gozoso, por algo está escrito, nadie se siente gozoso cuando está en distintas pruebas, en distintos inconvenientes, en una crisis, nadie se siente gozoso. Y por eso esta es una palabra que nos alienta. Pero es nuestro deber, como yo le decía recién, el poder buscar la solución. Yo encuentro gozo cuando estoy, primero, en la voluntad de Dios y siguiendo, buscando la solución al problema. Ahí yo encuentro gozo. Entonces nosotros vamos a poner en marcha un montón de formas para poder solucionar el problema o la crisis, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos la crisis por el tema del agua, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? ¿Voy a hacer caso omiso al problema de que tenemos del agua? Porque es un tema, es real. No pasa solo en Uruguay, pasa en toda Latinoamérica, no pasa por el gobierno de turno, pasa porque es un problema natural, está en la naturaleza. No llueve, no hay agua, se cae de maduro. Pasamos por la crisis también de la pandemia. Tuvimos una pandemia, no nos podíamos juntar con los seres queridos, con los hermanos, con los amigos, no nos podíamos juntar. Eso trae una crisis, porque yo siento el deseo de poder estar con mis hermanos, de poder estar con mis familiares y no puedo. Trae una crisis, ¿no? ¿Y qué pasó? Se resolvió de alguna manera,
Por ejemplo, la tecnología aumentó abismalmente, ¿no? Todo lo que es videollamada aumentó, todo lo que es clases virtuales, ¿no? Todo eso, y hoy se instaló y quedó, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Tengo un problema, tengo que buscar recursos para solucionar ese problema, ¿no? Tengo un problema no tengo trabajo, no tengo el suficiente trabajo. Bueno, tengo que buscar la manera para que el dinero, lo que se necesite, venga a mi casa o a la casa de cada uno de nosotros, ¿tá? Porque es un problema, estoy en una crisis económica, por ejemplo, en mi casa. O crisis económica puede pasar a nivel nacional, nivel departamental, ¿no? Entonces yo tengo que buscar recursos. ¿Y qué pasa? Cada vez que yo tengo un problema, lo que sea, ¿qué hace ese problema? Va a ayudarme a mí a poder desarrollar quizá cosas que no me imaginaba que las iba a desarrollar. Por eso viene el problema. Por eso viene la crisis, vienen las pruebas. Como dice, por ejemplo, acá, si nosotros vamos al original, lo que quieren decir las pruebas estas que dicen acá, es tentaciones. Porque también vienen tentaciones atrás de la prueba, atrás de la crisis. Porque yo me puedo ganar la vida de forma no honesta. Y puede pasar. Entonces, depende para dónde yo vaya, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar los recursos a través del inconveniente que estoy teniendo, la crisis que estoy teniendo, buscar el recurso para poder sanar, por decirlo de alguna manera, esa crisis que estoy viviendo, poder cumplir con lo que me está pasando, ¿no? Que por algo está. Por ejemplo, otra cosa que nos puede estar pasando, que con las relaciones. ¿Cuántas veces tenemos problemas entre relaciones, con hermanos, con familiares, con nuestras esposas, las esposas con los esposos? ¿No? Yo tengo un problema X y yo tengo que solucionarlo. No puedo hacer caso omiso a ese problema. Entonces, ¿para qué está el problema? Para que yo busque la solución, para que yo trate de buscar, a ver, dónde estoy teniendo el problema y cómo lo podemos resolver. Entonces, ¿qué pasa, no? Con esto de buscar recursos y en nuestras relaciones y en fin. Una de las cosas que nosotros vamos a aprender a través de una prueba, una crisis, una de las cosas que vamos a aprender es a comunicarnos. Yo capaz que si no hubiera pasado por esa prueba, nunca hubiera aprendido a comunicarme con los demás. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho ser claro, ¿no? Me cuesta muchísimo. Capaz que hoy no me cuesta tanto, pero porque pasé por diversas pruebas. Las tuve que vivir. Entonces, el Señor, si vos no podés ser claro, un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Vos no podés ser claro en determinada cosa, el Señor va a poner un problema en tu vida para que vos aprendas a ser claro. ¿Está? Por ejemplo, la comunicación. Puede pasar entre los hermanos. ¿Cuántas veces yo tengo que aprender a poder hablar con mis hermanos, decirle lo que me pasa? ¿Tá? Si no estoy de acuerdo, poder, ¿no? Con amor, como nos enseña la palabra, a poder decir, mirá, me siento mal por esto, o lo que sea, o también darle para adelante, porque muchas veces también nos cuesta decir, vos estás de más, hermano, en lo que estás haciendo. También nos cuesta decirlo, y ahí está bueno poder también decir esas cosas, ¿no? Como decía recién, nos ayuda también a la creatividad. Yo tengo un problema X, como decía, por ejemplo, lo del trabajo, y capaz que yo, no sé, bueno, todos saben, yo soy jardinero, ¿no? Pero capaz que, bueno, me baja la clientela, no estoy pudiendo, y agarro y me pongo, no sé, a vender torta frita en la feria. Capaz que yo nunca hice una torta frita, capaz que yo nunca puse un puesto en la feria. Bueno, pero capaz, y ahí el Señor me lleva, y ¿qué pasa? Y el Señor también es glorificado, porque capaz que yo puedo hablar con más gente de la que podría haber hablado haciendo jardines, porque a veces capaz que hablo con el pasto nomás, hablo con las plantas. Y de ahí el Señor quiere que yo hable con más personas, que llegue a más gente, ¿no? O lo que sea, ¿no? Poder
La creatividad y la imaginación puede ir del ser humano puede ir a cualquier parte, ¿no? Y eso es lo que trae, por eso vienen muchas veces los problemas. Por eso vienen las crisis, porque capaz que si yo me quedo en la comodidad de lo que hice toda la vida, capaz que no me entero de que yo era bueno para, no sé, pintar una pared, o yo era bueno para, no sé, hacer un mueble, y nunca me entero. Entonces, por eso también vienen muchas veces los problemas. Tengo que aprender también a través de un problema a negociar. Tengo que aprender a negociar, porque no siempre tengo la razón en lo que yo pienso. Y no siempre también se tiene que hacer todo lo que yo digo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como hablábamos recién del matrimonio, yo tengo que aprender también a poder llegar a un acuerdo con mi esposa, ¿no? Si mi señora quiere, vamos a pintar las paredes de lila. Bueno, vamos a pintar las paredes. Bueno, entonces los pisos los elijo yo. Un ejemplo. Algo, tenemos que negociar. No siempre. Escuchaba el otro día un programa cristiano que decían, ¿no? Al hombre le gusta que le digan que es la cabeza de la familia, ¿no? Al hombre le gusta siempre estar. Y no es así. También tenemos que aprender a negociar. Tenemos que aprender a hablar con nuestras esposas y poder llegar a un acuerdo. Tenemos que aprender a negociar, que capaz que en otro momento no nos lo hubiéramos cuestionado, si no teníamos un problema. Tenemos que aprender a cooperar. ¿Qué quiere decir cooperar? Cooperar, tenemos un fin en común. Por ejemplo, la iglesia tiene un fin en común. ¿Cuál es el fin de la iglesia? Que Cristo sea conocido. Bueno, vamos a trabajar entre todos para que ese fin sea cumplido, sea hecho. Entonces cooperamos, cada uno pone su granito de arena en lo que sabe hacer, entonces Cristo es conocido. Un ejemplo, ¿no? Después, por ejemplo, pueden en muchas ocasiones también poder ser un poco más humilde. De eso te trata también la prueba, de eso se trata también una crisis. Poder ser un poco más humilde y decir, pastor, preciso ayuda, no sé qué hacer con esto. No puedo con esto. No soy Superman. Tengo que aprender a decir, no puedo, no sé. No sé cómo hacerlo. No sé para dónde ir. No encuentro dirección. También poder, ¿no? Que un hermano maduro pueda mediar. Tengo un problema X con mi esposa. Entonces puedo decirle a un hermano, mira, tenemos este problema. ¿Cómo la ves vos? Que vos venís de afuera, vos nos conocés bien, sabés cómo somos. Bueno, hermano, vos nos podés ayudar. ¿Qué te parece? Y mi hermano va a mediar. Y ahí somos un poco más humildes. Salimos de nuestro yo, salimos de nuestro ego. Salimos de nuestro orgullo, como se hablaba recién. Poder decir, necesito ayuda. Yo no me la sé toda. Porque yo me creo muchas veces que me la sé toda. Y yo no me la sé toda. Yo necesito que otro me ayude. Y después, bueno, seguimos adelante. Dice, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? La prueba de vuestra fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Santiago? Dice, sabiendo que la prueba de esta fe, nuestra fe produce paciencia. Pero yo para estar paciente tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Si yo no sé lo que voy a hacer, no voy a estar paciente. Voy a estar mal, voy a estar nervioso, voy a estar ansioso, porque no sé lo que tengo que hacer. Entonces yo tengo que agarrar y poner, si realmente yo confío en Dios, poner lo que tengo pensado, decir, Señor, yo confío en vos, y yo voy a darle para adelante con esto. Y si me va bien, te voy a dar la gloria, y si me va mal, voy a probar con otra cosa. Simple. Pero tener la convicción y la fe de que el Señor me está guiando y que el Señor me puso la prueba para que Él sea glorificado en lo que sea. Y ahí voy a tener la paciencia porque yo estoy trabajando en pos de solucionar el problema que estoy teniendo. Después el 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Después dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, como decía recién, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros, ¿qué sería lo contrario a que nosotros podamos actuar de la forma que Dios espera que nosotros actuemos? Una forma que muchas veces nosotros, por nuestra condición de pecadores, nos bloqueamos. Nos bloqueamos, como decimos comúnmente, o digo yo, me pongo el balde y me cierro y tengo un problema y, Señor, hacé lo que tengas que hacer. Y no es así como funciona. Entonces agarramos y ¿qué pensamos? No necesito que nadie me ayude, no necesito nada de nadie, la voy a hacer a mi manera, como a mí me parece. Yo puedo solo. Muchas veces también caemos en conductas adictivas. ¿Qué es una conducta adictiva? Una conducta adictiva es una conducta que yo tengo un problema X, lo tengo que resolver, pero ¿qué hago? Evado el problema y me meto en otra cosa, que nada que ver, y no soluciono el problema. Me meto hoy, ¿no?, en época de redes sociales, me meto en las redes sociales, pierdo horas de mi vida, horas y horas de mi vida en buscar no sé qué, y busco, y busco, y busco, y no enfrento el problema que tengo. No logro, porque yo tengo que ser responsable, tengo que decir, no, yo tengo un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Me cae fácil entre los matrimonios. Un ejemplo, tengo un problema con mi señora, ¿no? Entonces agarro y en vez de agarrar y conversar con mi señora de lo que me está pasando, le regalo cosas, la lleno de cosas materiales. Un ejemplo, ¿no? Y estoy evadiendo el problema. No estoy yendo al donde tengo que ir. Tengo problemas, no sé, con mis hijos, ¿no? Un ejemplo. Y en lugar de enfrentar el problema, sentarme a conversar y salir adelante, me enrosqué a trabajar 24 horas al día y no le doy corte a nadie. Eso es una conducta adictiva. Yo evado el problema que tengo, salgo del problema y agarro y me enrosco en otra cosa. Me enrosco en otra cosa, me enrosco y no me pidan nada. Eso hace una persona adicta. Las personas adictas consumen drogas para evadir el problema que tienen, para no sentir el problema que tienen, para no pensar en el problema que tienen. Eso hace una persona adicta. Y muchas veces nosotros, por nuestra conducta pecaminosa, que vivimos en un cuerpo carnal, entramos en esa conducta de no encarar el problema que estoy teniendo. Porque no me permito, pienso que, no sé, el hermano no me va a entender, el hermano o la hermana me va a decir cualquier cosa. Y todo pienso, ¿no? Pienso que va a pasar tal cosa, y pienso que va a pasar tal otra, y pienso esto, y pienso aquello. Y no pasó nada, y sigue todo igual, la gente vive como si nada, y yo sigo con el problema. Y no lo solucioné, y no fui a la fuente a decirle, hermano, mirá, me pasa tal cosa. O mi mujer, no estoy de acuerdo con esto. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Y bueno, está. Y ahí se resolvió en 5 minutos, capaz, en un abrazo se resuelve. En una comida, como me acuerdo una vuelta en una prédica, creo que fue, también, en una comida se resuelve todo. Pero no, nosotros la estiramos y la estiramos y la estiramos. Muchas veces, hablando del tema de las redes sociales, queremos que también se ha hablado en otras ocasiones, queremos tener vidas que no son las nuestras. Las redes sociales nos venden cosas que no son las nuestras. Queremos ser como el futbolista
tal. Queremos ser como el actor tal. Queremos ser como el influencer del no sé qué. Y no me doy cuenta que el tipo ese salió 1 minuto o 2 minutos en una cámara y capaz que tiene una vida recontra sacrificada que yo no estoy ni ahí con pasarla, ni ahí con vivir esa vida recontra sacrificada. Pero yo quiero la santidad del pastor, pero yo no hago ni 5 minutos de oración. No leo ni un versículo por semana. No te hablo por día, por semana. Quiero vivir la vida que vive fulano, pero no me sacrifico ni un poquitito. Pero claro, queremos vivir muchas veces de apariencia. Queremos vivir la vida que vive otro y eso nos llena de dudas, de ansiedades, de montones de cosas que lo único que nos hacen es frustrarnos. Nos frustran y no llevamos la vida que Dios quiere que llevemos. No nos sentamos muchas veces, no nos sentamos a planear. Pues nos cerramos y no nos sentamos a planear, decir, bueno, tengo el problema, me voy a sentar, voy a tomar el tiempo, bueno, ¿por dónde puedo ir? Voy a ir a llevar currículum, hoy voy a llevar currículum de Buenos Aires para allá. Bueno, mañana me voy a levantar y voy a ir de Buenos Aires para allá. Y después voy a ir al shopping del lado sur, y después voy a ir al shopping. Y ahí estoy resolviendo un problema, no tengo trabajo, resuelvo un problema. O estoy en pos de, y estoy confiando en el Señor que alguien me va a llamar para trabajar. Un ejemplo. Muchas veces pensamos, no, yo no soy capaz de hacer esas cosas. Mirá si yo voy a ir a, no sé, ir a lavar un piso. No, mirá si yo voy a hacer eso, estás loco vos. Y es lo que, si sale por ahí, ¿qué voy a hacer? No, preferible que, no sé, que el Estado me banque. Muchas veces pensamos eso, ¿no? Que mejor que el Estado me banque. Capaz que no lo hacemos conscientemente, pero inconscientemente lo hacemos. Muchas veces no nos tomamos el problema en serio. Muchas veces nos tomamos los problemas o lo maximizamos o lo minimizamos. No lo tomamos en serio en su real dimensión. Y no lo tomamos, como se dice comúnmente, el toro por las guampas. No lo hacemos eso. No, bueno, tengo ahí un temita, ahí, bueno, ya lo resolveré en algún momento, se dará, el Señor algo hará. Y como decía recién, ¿no? ¿Qué hace una persona adicta? La persona adicta anestesia lo que siente, anestesia con cosas y tapa lo que siente, tapa todo. Y bueno, como decía recién también, manipulamos muchas veces, en lugar de sentarme a negociar, como decía recién, con mi señora, o con el que tenga que negociar, no, manipulo la situación, lleno con cosas materiales, lleno con cosas al ojo. En realidad lo que estoy haciendo es manipulando, no estoy yendo al meollo del asunto de que estoy teniendo un problema, estoy teniendo una crisis y no estoy pudiendo salir del problema. Ahora si me acompaña vamos a ir a Números, capítulo 20. Vamos a ver unos ejemplos de problemas que habían. En este pasaje vamos a ver a Moisés en acción. Números capítulo 20 dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada, porque no había agua para la congregación. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has
nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. 6. Y se fueron Moisés y Aarón, y de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, presten atención, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña, presten atención, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacará aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir, este es Moisés hablando, en realidad Moisés y Aarón, dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Le pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, Jehová hablándole a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son aguas de rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Qué pasaba acá en este momento? No tenían agua y el pueblo iba a reclamarle, ¿no? A Moisés y a Aarón le reclamaba, ¿cómo nos sacaste de Egipto y no tenemos agua para beber y acá no tenemos nada? ¿Cómo vas a hacer eso? Moisés y Aarón nos hubieran dejado allá, estábamos mejor allá, teníamos lo que necesitábamos. ¿Y qué pasa? Moisés y Aarón se postran ante el Señor, cae la gloria de Dios sobre Moisés y Aarón, Jehová les habla y le dice cómo tienen que hacer las cosas. ¿Pero qué le dice Jehová? Veamos el 8, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad, dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacará aguas de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Y mirá lo que dice el 10, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. ¿Qué pasaba acá con Moisés? Moisés se había enojado con la congregación. Estaba enojado, y porque estaba enojado estaba pecando, porque no estaba diciendo lo que Dios le había dicho. Dios le dijo que hablara, y Moisés, ¿qué hizo? Le pegó primero se enojó con los demás. Y segundo, agarró y le pegaba a la roca. La roca igual sacó el agua, pero no hizo lo que Dios le dijo. Dios le dijo que hablara, no le dijo más nada. Pero él estaba enojado, y porque él estaba enojado hizo cualquier cosa. Entonces, como hizo cualquier cosa, no fueron como al lugar que iban a ir, ¿no? Como dice a lo último, que le dice, como no me hiciste caso, no hiciste lo que yo le dije, no van a ir por el lugar que yo les dije. Van a ir para otro lado y van a demorar más tiempo, como fue de hecho que demoraron. Entonces, y eso muchas veces somos nosotros. Muchas veces somos nosotros cuando queremos hacer más de lo que Dios nos dice o menos de lo que Dios nos dice. No hacemos lo que Dios nos dice. Si Dios me dice una cosa, hago esa cosa. No hago más, no hago menos. Dios me habló una cosa. Es como cuando tenemos que predicar el Evangelio. Predicamos el Evangelio y le queremos predicar de Apocalipsis, le queremos predicar de cómo se formó el mundo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio es Cristo murió en la cruz por tus pecados. Si vos te arrepentís vas a ser salvo. Eso es el Evangelio. Pero yo no, le prediqué. ¿Y qué le dijiste? No, hablamos de Apocalipsis y cuando se termina el mundo y hablamos... No, eso no es el Evangelio.
Pero muchas veces entramos en esa. Por querer también muchas veces congraciarnos con los demás. Nos queremos congraciar y nosotros, yo tengo que estar congraciado con Dios. Al que yo tengo que glorificar con mis problemas es a Dios. El que tiene que ser visto cuando yo tengo un problema es Dios. Es Jesús a través de mi vida. Por eso es el problema. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver Hechos capítulo 15. 15, 35 al 41. Y acá tenemos una historia también reconocida. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos después de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron del uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Sicilia, confirmando a las iglesias. Y acá tenemos un problema, ¿no? Un problema de, como hablábamos hoy, de desacuerdo. No se ponían de acuerdo en el problema que tenían. Uno quería ir con uno y el otro no quería ir con el otro. ¿Y qué pasó? Se glorificó el Señor en el problema. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue predicado cuando Pablo fue para allá y el Evangelio fue predicado cuando Bernabé fue para allá. Si hubieran ido los dos juntos, los que estaban allá se lo iban a perder. Es como si nosotros, si no nos ponemos de acuerdo por un tema X y decimos, bueno, yo voy a ir a predicarle a la de esta manzana. Ah, pero tenemos que ir con fulano. Ah, no, pero fulano no me parece. Bueno, entonces yo voy. Y el Señor se glorificó. Nosotros fuimos a lo de esa manzana y vos fuiste por esta manzana. ¿Y qué pasó? Más gente conoció el Evangelio. Entonces, por eso tenemos que aprender también a ver a Dios a través del problema. Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios pone los conflictos en nuestras vidas. Por eso pone las pruebas en nuestras vidas. Por eso Dios pone una crisis en nuestras vidas. Para que Dios sea visto. Y otra cosa importante. Como ya lo he comentado en otras ocasiones, el problema más importante es nuestro pecado y que nos aleja de Dios. Eso es lo más importante. Vos me podés decir, yo no tengo trabajo, no vengo porque quiero ver si Dios me da trabajo. Yo creo que sepas que el problema más importante es tu vida sin Dios. El problema más importante es el pecado que te aleja de la santidad de Dios. Y si vos no te arrepentís, no vas a poder llegar a Dios. Capaz que tenés trabajo, lo ha pasado muchísimas veces. Hemos visto muchísimas personas que han venido hasta acá, consiguieron trabajo y nunca más. Yo prefiero que vos estés acá y como decíamos recién, y dames piso de lunes a viernes, pero estés acá. Porque ¿de qué me sirve que vos tengas trabajo? Poner un ejemplo, estoy dando un ejemplo. A mí no sirve, a mí no, al Señor. No nos sirve de nada, ¿tá? Que vos haces tal cosa y si te he visto no me acuerdo, no sabemos nada de vos. Si te pasa algo hoy, como ha pasado también muchas veces, muchas personas han estado acá y no pudieron venir más por el trabajo y hoy no están entre nosotros. No están entre nosotros físicamente, es real, ha pasado. Entonces, me encantaría que podamos reflexionar en el tema de
a través de cada problema que yo tengo, ¿Cristo es visto en mi vida? ¿Cristo está siendo visto a través de mi vida? En la crisis que yo tengo, ¿yo glorifico a Cristo? ¿Mi anhelo es glorificar a Cristo o yo quiero que yo sea el dueño de la razón? Que podamos reflexionar en eso. Los problemas que yo he tenido a lo largo de todo este tiempo, ¿Cristo fue visto en mi vida? ¿Puede glorificar a Dios? ¿Estoy siendo más parecido a Dios a través de cada inconveniente que tengo? ¿O qué? ¿O no le doy corte a los problemas y sigo como si nada? Si está pasando eso, estás viniendo a pasear a la iglesia. Permitime que te lo diga. Si pasa eso, que Dios no es visto en tu vida, estás viniendo a pasear a la iglesia. Estás viniendo un rato y bueno, seguimos de largo. Bueno, hermanos, hasta acá. Vamos a hacer una oración.